Bien, nuevamente buenos días, hermanos. Voy a contarle una historia antes de tener nuestro tema en esta mañana. Dice, mi vestido blanco. Una joven cristiana le pidió a su papá la llevara a una fiesta mundana. El padre, que también era cristiano, se negó. Pero ante la insistencia de su hija que la llevara, que no iba a bailar, que solo iba a ver a aquel hombre, accedió. En el camino al centro de fiestas, el padre le dijo a su hija, que llevaba un hermoso vestido blanco: pasemos antes a la mina donde trabajo. Necesito recoger algo. Pero, papá, replicó la muchacha, me voy a ensuciar mi vestido blanco. No, contestó su padre, solo vas a ver, no toques nada. Entraron a la mina y al salir, el vestido blanco, hermoso de aquella señorita, estaba sucio, manchado por el polvo del carbón en la mina. Papá, mi vestido está sucio, lleno de carbón, pero si no toqué nada, exclamó angustiada la joven. Así, igual le dijo el papá, en la fiesta del mundo te vas a ensuciar tu testimonio, tu vida cristiana por el ambiente de pecado, aunque solo estés viendo. De la misma manera actúa el mundo con nosotros, tan sutilmente que aunque nos cuidemos de no hacer ni participar de lo que hacen los demás, el solo hecho de estar en el mismo lugar, diciendo que por ser diferentes marcamos la diferencia, igual nos ensucia la vestidura blanca con la que Dios nos vistió para estar en su presencia. Tengamos cuidado. Muy bien, quise leer esta historia, me pareció interesante porque tiene que ver con el tema que vamos a estar trabajando esta mañana, ya que hoy vamos a estar hablando acerca de las mezclas. Y ahí como hay en nuestro título el tema de hoy es no te mezcles con los incrédulos. Es lo que vamos a estar hablando esta mañana. No te mezcles con los incrédulos. Allí en el texto que estuvimos leyendo en 2 Corintios 6, 11, vamos a ubicarnos ahí para tenerlo como referencia. Listo. 2 Corintios 6, del 11 al 7, el primer versículo. ¿Cuántos hemos escuchado la frase, juntos, pero no revueltos? Este refrán tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, ya que nos ayuda a entender la razón por la que Dios nos ha dejado en el mundo y la manera correcta de relacionarnos con Él. Quiero, antes de leer este texto, antes de que tomemos el estudio en este texto de 2 Corintios, quiero que estemos mirando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Los primeros 16 versículos vamos a estar leyendo, entonces, para tener el trasfondo bíblico de lo que vamos a estar hablando esta mañana en este lugar. Dice Juan 17, del 1 en adelante, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra,
he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así con nosotros, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Creo que algo que no le hemos dado la suficiente importancia, o no le hemos dado la importancia que debería tener, es a la necesidad que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, de mantenernos apartados de las mezclas. Nosotros aquí estamos con un propósito claro de parte de Dios. Él, cuando estaba dando su sermón del monte, dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Tomó dos elementos para decir la esencia de lo que nosotros representamos o somos en sus manos para el mundo. Si somos la sal, el propósito de la sal es no solo dar sabor a la comida, sino también preservar a los alimentos para que no se dañen. Y desde ese punto de vista, nosotros como Iglesia del Señor tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por preservar las normas morales y la buena conducta delante de Dios. Pero como luz, también nosotros tenemos, nosotros por ser luz, alumbramos todo nuestro entorno, todo nuestro alrededor, para que el mundo conozca a Dios. Pero ¿qué sucede si nosotros, como sal o como luz, nos mezclamos con el mundo? Entonces, si somos sal y nos mezclamos como en el mundo, dice que si la sal se leudara, ¿con qué será salada? O sea, después de que la sal se corrompe, ¿qué se puede hacer por la sal? Y si la luz se esconde o se pone debajo de un cajón, tampoco sirve. O si la luz es tomada por las tinieblas, tampoco cumple el propósito. Por eso nuestro título en esta mañana: no te mezcles con los incrédulos. Y vamos a estar hablando 3 razones por las cuales no debemos mezclarnos con los incrédulos. La primera es que Dios no está de acuerdo con las mezclas. La segunda, que vamos a trabajar un poco más adelante, es que Dios quiso a su pueblo Israel libre de mezclas. Y la tercera es que Dios quiere a su iglesia libre de mezclas. Dios quiere que su iglesia esté libre de mezclas. Por eso entonces vamos a iniciar nuestro estudio esta mañana. Y recordemos ahí esa frase: juntos, pero no revueltos, que de alguna manera resume lo que el Señor Jesucristo dijo: yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿cuál es nuestra parte activa para estar guardados del mal? Para no caer en la tentación, para no dejarnos llevar por el pecado.
Porque la palabra nos da muchas advertencias y nos dice, por ejemplo, que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Nos dice, por ejemplo, no proveáis para los deseos de la carne, para que evitemos el contaminarnos con las cosas del mundo. Entonces vamos a trabajar nuestro primer punto. Dios no está de acuerdo con las mezclas. Para ello quiero que estemos mirando en el libro de Deuteronomio. Creo que es un libro que nos ayuda bastante en esta área. Deuteronomio, el capítulo 22. Y vamos a estar mirando el versículo 9. Hay algunas instrucciones que Dios está dando a su pueblo y algunas específicas vamos a estar mirando entonces en el libro de Deuteronomio. El versículo 9 dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Cuando observamos esta instrucción del Señor, a veces nosotros pensamos que son instrucciones caprichosas. A veces decimos, no, es que alguna razón ceremonial hay allí. Sin embargo, los que conocemos el funcionamiento del sector agropecuario, los que tenemos algún conocimiento acerca de la agricultura y de los cultivos, porque hemos estudiado acerca del tema, sabemos que cuando se hace asociación de cultivos, algunas veces funciona, pero otras veces se establecen competencias. Yo recuerdo que nosotros recomendábamos a los campesinos, cuando yo trabajaba en extensión rural, recomendábamos a los campesinos establecer cultivos asociados. Por ejemplo, le decíamos que sembrara maíz asociado con frijol de enredadera. Entonces se sembraba el maíz y el frijol empezaba, el maíz que era es de crecimiento más rápido, entonces las cañas del maíz subían y luego el frijol nacía, germinaba también y el frijol entonces aprovechaba la caña del maíz como un tutor y se enredaba en el maíz y se tenían los cultivos, rendimiento tanto de frijol como de maíz. Lo que no se consideraba en este momento cuando se hacía eso es que estaba al mismo momento extrayendo de la tierra dos tipos de nutrientes. O sea, estaba haciendo una sobreutilización del terreno y estábamos provocando que la tierra se esterilizara. Y entonces cada vez que se hacía eso, la tierra, la siguiente cosecha daba menos resultados, la siguiente menos, y así hasta que terminábamos por de abandonar un pedazo de tierra porque ya no servía. ¿Sí? ¿Por causa de qué? De que al sembrar dos tipos de cultivos, cada cultivo está extrayendo de la tierra un tipo de nutrientes, entonces está esterilizando la tierra. Y uno observa, por ejemplo, cómo hacen algunos cultivos en los que siembran algunas hortalizas y siembran también en los bordes de los surcos, siembran brócoli o siembran coliflor. Y cuando se hace eso, después observamos el brócoli y el coliflor, aunque son excelentes alimentos, no se pueden sembrar muy seguido en la misma tierra, porque esos cultivos extraen casi todos los nutrientes a la tierra. Por eso son tan buenos, son tan nutritivos, porque les traen mucho a la tierra, de tal manera que la tierra termina siendo polvosa, donde se siembran esos cultivos termina siendo polvo. Si se siembra reiterativamente el mismo cultivo, entonces la tierra termina por esterilizarse y no servir para nada. Entonces, cuando Dios prohíbe la mezcla, en el caso de que dice no siembres semillas diversas en tus viñas, estaba precisamente, el propósito de Dios era proteger el cultivo. ¿Qué sucede con el cultivo de la vid? El cultivo de la vid, las plantas de vid son famosas en el mundo de la agricultura por sus grandes raíces, así como es grande su área forestal, sus hojas y sus ramas, sus raíces también son bastante largas. Se ha tenido datos de raíces de la vid que llegan a desplazarse hasta 14, 15, 16 metros buscando agua, porque las raíces, y son raíces muy superficiales, de tal manera que si usted empieza a establecer cultivos en los callejones donde están los viñedos, ¿qué sucede? Que esos cultivos que usted establece van a empezar a competir por los nutrientes con la viña, con la vid. Y lo que dice aquí la palabra del Señor, se va a perder tanto lo que sembraste como el mismo cultivo.
Si notamos entonces el por qué Dios prohíbe ese tipo de mezclas. Entonces no le mezclen semillas diversas al cultivo de la vid. Ese en el campo de los cultivos. Pero también él menciona otro aspecto también en el campo de la agricultura, y es con respecto del trabajo. Y allí en el versículo 10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Ahí ustedes tienen la imagen y creo que a veces ahí entendemos lo que cuando ese famoso refrán, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿cierto? ¿Por qué el Señor hace esta prohibición de no arar con asno y con buey juntamente? ¿Por qué no enyugar a un asno con un buey? Ustedes notan en esa figura, observamos ahí que sobre el cuello, sobre la nuca de esos animales hay un palo, ¿cierto? Eso se llama yugo. Ese yugo se amarra tanto a la cabeza del buey como a la cabeza del asno. Y en la mitad de ese yugo se va a colgar el arado. Y estos dos animales lo que van a hacer es tirar el arado. En la punta se coloca un arado, una reja, es una puya de hierro que se coloca, que se clava en la tierra, y estos animales lo que hacen es arrastrar, y la persona que está haciendo el trabajo de arada lo que hace es mantener ese hierro metido en la tierra, y los animales al arrastrar ese hierro entonces abren la tierra, preparan la tierra entonces para ser sembrada nuevamente. Pero ¿qué sucede? ¿Qué observamos con esos dos animales? Son de estructura diferente. Si hablamos de fortaleza, el buey es más fuerte que el asno. Si hablamos de velocidad de desplazamiento, el buey es más, o sea, más pausado, él camina más y más puede caminar en línea recta. Un burrito, un asno, ¿cómo camina un asno? Usted ve el asno ese siempre es haciendo como. ¿Cuántos han visto correr a un asno? ¿Cuántos han caído de un burro entonces? Más fácil. Se pega uno duro cuando se caen los burros, ¿cierto? Porque son bajitos. Se pega uno más duro cuando se cae de un burro que cuando se cae de un caballo. ¿Sí? O sea, uno más duro, porque no tiene uno tiempo de prepararse para el impacto. Está tan cerquita y ¡pam! De una vez se dio. Yo me he caído de caballo, de burro no me he caído. Pero de caballo sí se pega uno duro. Pero, ¿por qué no colocar estos dos animales juntos? Porque implica sufrimiento, por una parte implica sufrimiento para ellos. El buey va a tener que tratar de no dejar que el asno, porque el asno va a querer andar más rápido en algunos casos, pero si el buey empieza a hacer fuerza y el asno al mismo tiempo, el buey es más fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? El buey va a seguir y el asno, tratando de hacer fuerza, se va a quedar pegado, y entonces van a dar la vuelta, van a empezar a girar en círculos y no van a poder avanzar. O empieza entonces el pobre asno a sufrir porque no tiene la misma fuerza que tiene el buey. Entonces Dios no quiere que sus animales sean maltratados, y por eso entonces prohibió que se arara juntamente, se uniera a un buey y un asno, porque son dos animales diferentes, un animal más fuerte que el otro, un animal de pronto más disciplinado que el otro, la contextura, la complexión física de un animal es diferente a la del otro. Si usted quiere, se puede arar con asnos, con burritos, se puede. Lógicamente que el trabajo tiene que hacerse más suave, no se puede poner el trabajo tan pesado como el de los bueyes, porque no tienen la misma fuerza. Pero para poder arar con burros toca colocar dos burritos, no colocar un burro con un buey, porque eso haría que se maltraten los dos animales. Claro, el que más sufriría ahí sería el burrito y el que lo lleva, porque ¿cómo hace para mantener un surco derecho? No se puede, porque en la medida que un animal está haciendo más, no sé cuántos han tenido la experiencia de arar con bueyes. ¿No lo han tenido? Bueno, uno va a estar arando con bueyes, uno tiene que fijarse para que los dos animales lleven la misma velocidad, que lleven el mismo desplazamiento, para que el surco nos quede recto. Si un animal le está andando más que el otro, entonces empieza a tomar una curva el surco. Entonces, cuando uno quiere que el surco dé una curva, entonces uno aprieta o puya uno los bueyes para que camine más rápido, ¿sí?
Entonces, si es un burrito y un asno, el buey siempre va a mantener su ritmo y el burro se va a quedar. Entonces vamos a terminar haciendo curvas, no funciona. Entonces, porque uno está pendiente de los animales, entonces, ¿qué tal es chuzando todo el rato al burro para que ande más rápido si no puede, por la fuerza, no puede igualarse a la fuerza del buey? Entonces notamos, Dios no quiso esa mezcla. Dios dijo, no mezclen estos animales cuando los pongan a trabajar. No es conveniente, no es bueno, porque van a dañar a estos animales o no van a poder hacer el trabajo bien hecho. Pero hay otra ilustración ahí mismo, el versículo 11. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Las mezclas de los tejidos. Hoy por hoy tenemos cualquier cantidad de mezclas en los tejidos. Usted, la ropa, la camisa que usted lleva puesta, se pueden preguntar, bueno, dice 40% algodón, 60% poliéster, fibra sintética y fibra natural. ¿Por qué el Señor prohíbe? En este caso dice, no mezcle lana y lino. Entonces son dos tejidos, dos de características diferentes. Por ejemplo, la lana, con los hilos de lana se pueden hacer vestidos para protegerse del frío, son excelentes para guardarse del frío. En tanto que el lino son más frescos, para evitar que haya mucho calor. ¿Sí? ¿Qué tal colocarse en Girardot, por ejemplo, una camisa de lana? No. Entonces notamos, Dios cuando hace esta prohibición, ¿cuál es el propósito que está buscando? Entonces también es proteger y que sea funcional la prenda que se está utilizando, ¿cierto? Además de la parte, en el fondo está la parte ceremonial, en el que él está diciendo, las mezclas no son buenas porque no se puede garantizar la pureza de esa tela, sino porque también hay cosas que no son convenientes. Entonces en esos tejidos era muy importante. Y termina esa parte hablando en el versículo 12, dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Esto, lo que uno puede ver ahí como principio, es que Dios en el vestido que le dijo a su pueblo que utilizara, les dijo que se identificaran. Es decir, el traje identificaba a qué nación pertenecía la persona que llevaba el traje. Los judíos se vestían de una manera, los egipcios se vestían de otra manera, los diferentes pueblos, cada pueblo tenía su propia manera de vestirse. Y entonces cuando le dice a su pueblo que usen un tipo de vestido y que coloquen flecos, lo que le está diciendo es identifíquense por su manera de vestir. ¿Cuál es el propósito en el fondo allá? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer? O sea, mantener a su pueblo que no se mezcle con los otros pueblos, que pueda verse que son diferentes. Ellos son su pueblo y se visten como su pueblo y son identificables. Entonces un judío, un israelita se podía identificar por su manera de vestirse. Entonces el vestido los identificaba. En ese caso, por ejemplo, el vestido de José, era un vestido especial que identificaba a José como un privilegiado de parte de su padre. Las diferentes clases también se identificaban por su manera de vestirse. Los colores, entonces en las telas Dios les dijo que usaran listones azules en sus prendas para que se pudieran identificar claramente como su pueblo. Entonces, lo que Dios hizo a través de esto fue enseñarle a su pueblo que debía identificarse para que no se mezclara con los otros. Teniendo en cuenta eso, vamos a tomar nuestro segundo punto. Vamos a hablar entonces que Dios quiso a su pueblo libre de mezclas. Ya vimos el trasfondo con los cultivos, con el trabajo, con las telas y con el traje especial que ellos utilizaban. Ahora vamos a mirar entonces cómo Dios quiso a su pueblo libre de mezclas. Y para ello vamos a tomar otro texto en el Antiguo Testamento y esta vez vamos a estar mirando Números 33. Números 33, ya les digo las citas, del 50 en adelante,
Vamos a leer unos versículos. Dice Números 33:50, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones a vuestros ojos y por espinas a vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Entonces notamos, Dios quiso a su pueblo libre de mezclas. Por eso les dio instrucciones precisas acerca de lo que debían hacer con los habitantes de la tierra. Estaban ahí frente a Jericó, iban a entrar a poseer la tierra prometida. Les dijo, ustedes cuando entren allá no tienen que dejar a ninguno de esos habitantes ahí, tienen que echarlos. Échenlos a todos. Ellos no pueden habitar en el mismo territorio que ustedes habitan. ¿Por qué creen ustedes que Dios da esta instrucción? Porque resulta que este pueblo que habitaba allí en la tierra de Canaán eran los descendientes de Can, pero ellos habían llegado a ser un pueblo idólatra. Tenían ídolos y lugares altos. ¿Y qué es lo que Dios está previniendo aquí cuando les dice que echen a este pueblo de delante de ellos? Lo que Dios está diciendo es para que ustedes no se contaminen con la idolatría de ellos. Por eso es necesario entonces que ustedes los echen de delante de su presencia. Entonces por eso da instrucciones precisas acerca de lo que debían hacer con ellos. Por eso les da también instrucciones precisas acerca de lo que debían hacer con sus ídolos y lugares altos. Destruyan a sus ídolos, quiten sus lugares altos. O sea, no dejen nada que los pueda llevar a la idolatría. No dejen nada. Era muy importante para Dios que su pueblo se manteniera sin mezclarse con estos otros pueblos. Aquí quiero tener en cuenta un proverbio que no está en la Biblia, es un proverbio alemán, que creo que Dios tuvo en cuenta ese proverbio ahí para esta instrucción. Dice, cuando las palomas empiezan a compartir con los cuervos, su plumaje permanece blanco, pero su corazón empieza a ponerse negro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Si ustedes dejan a este pueblo idólatra que viva juntamente con ustedes, tarde o temprano ustedes van a terminar contaminados con ellos y van a terminar practicando también la idolatría. Esta petición de estos, esto de que ellos dejaran a gente del pueblo extraño con ellos es más o menos lo que leíamos en la historia de la jovencita con su vestido blanco, ¿cierto? Cuando entró a la mina y aunque no tocó nada, su vestido terminó estando sucio, contaminado. Entonces lo mismo está diciendo acá. Entonces Dios les dio instrucciones precisas acerca de lo que debían hacer con sus ídolos. Por eso también les ordenó echar a los otros pueblos de su tierra. Es decir, Dios les dice, ustedes tienen que echarlos a ellos de ahí. ¿Por qué puede Dios hacer eso? Usted puede decir, no, pero es que esa tierra era de ellos la habían cultivado, ellos estaban ahí a cargo de la tierra. ¿Por qué será que Dios obró con injusticia entonces al echarlos de la tierra y a colocar a su pueblo ahí? No, no hay injusticia, sencillamente porque la tierra le pertenece a Dios y Dios hace con la tierra lo que Él quiera. Entonces dijo, échenlos porque esta tierra yo se la he dado a ustedes. Hasta este momento los dejé a ellos que estuvieron ahí, yo los dejé que estuvieran ahí, cultivaron la tierra, pero ya he determinado que esa tierra no va a ser más de ellos, sino que la tierra va a ser de ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen que echarlos, échenlos, no dejen a ninguno de ellos entre ustedes. Y acaben con sus lugares altos, no dejen que haya ningún lugar alto de ellos.
Y como si eso fuera poco, Dios les dice más, les da una advertencia. Si ustedes no hacen lo que yo les digo, ustedes van a sufrir las consecuencias. ¿Y qué consecuencias? ¿Qué dice ahí? Dice, si no echareis a los moradores de la tierra, del país, de delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. O sea, ese pueblo va a ser una molestia para ustedes. Ese pueblo, si ustedes lo dejan ahí entre ustedes, les va a provocar sufrimiento. Y yo no quiero que ustedes sufran. Pero además, si ustedes no me obedecen, no obedecen lo que yo les estoy mandando que hagan, yo voy a hacer con ustedes lo mismo que decidí hacer con ellos. Es decir, los voy a castigar por desobedientes. Si ustedes no me obedecen, yo los voy a castigar y voy a hacer con ustedes lo que decidí hacer con ellos también. Entonces, si notamos, Dios quiso que su pueblo entonces se mantuviera libre de mezclas. Vemos dos cosas hasta este momento, que son las que tomamos en el trasfondo, lo que arma el contexto de lo que venimos hablando. Entonces, primero ya vimos que Dios no está de acuerdo con las mezclas, y segundo, ya vimos que Dios quiso a su pueblo libre de mezclas. Pero estamos en la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere para su iglesia? Entonces resulta que Dios quiere a su iglesia también libre de mezclas. Dios quiere que su iglesia esté libre de mezclas. Yo creo que usted y yo muchas veces hemos escuchado ese texto que leímos allí en Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cierto? Lo hemos escuchado varias veces. Y la mayoría de las veces hemos visto cómo se aplica ese versículo específicamente para las relaciones entre los muchachos. Se le aplica a los muchachos y se le dice a la muchacha, no tenga un novio inconverso, no tenga una novia inconversa porque va a tener problemas, ¿cierto? Generalmente es como se utiliza. Sin embargo, vamos a mirar si eso es así solamente, si eso es todo lo que dice, o dice más. Entonces vamos a mirar. Entonces Dios quiere a su iglesia libre de mezclas. Y miramos allí en 2 Corintios, entonces capítulo 6, versículo 11, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Antes de tocar este tema de las uniones inconvenientes o de las mezclas, el apóstol Pablo primero toma a su pueblo y le hace un llamado, o toma a la iglesia y le hace un llamado a la sinceridad. Bueno, vamos a ser sinceros, vamos a hablar con franqueza. ¿Sí? Lo que dice ahí, nuestra boca se ha abierto a vosotros, nuestro corazón se ha ensanchado. Lo que está diciendo es, nosotros hemos sido con ustedes sinceros, hemos usado la sinceridad, pero resulta que ustedes no han sido sinceros con nosotros. Mire lo que dice el versículo 12, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Es decir, ustedes tienen cosas que se han reservado, ustedes tienen sus reservas con nosotros. Nosotros nos hemos abierto a ustedes, hemos sido transparentes, hemos sido íntegros, pero ustedes han mantenido sus reservas y nos han tenido así como a distancia, no han querido compartir ampliamente con nosotros, no han querido que tengamos esa unidad que debiéramos tener, como lo que hemos venido hablando esta mañana acá antes de compartir la cena, o sea, abrir nuestro corazón a todos nuestros hermanos y entender que somos miembros los unos de los otros y estrechar nuestros lazos de amistad. Pablo les dice a los corintios, ustedes no han querido llegar a ese nivel de integración, de unión con nosotros como lo que nosotros queremos tener con ustedes. Nosotros hemos abierto nuestro corazón a ustedes, pero ustedes no lo han hecho de la misma manera con nosotros. Entonces es un llamado que Pablo hace a los corintios a la sinceridad. Hombre, yo quiero que ustedes sean con nosotros sinceros, así como nosotros somos sinceros con ustedes. Por eso les recomienda a los corintios entonces que abran su corazón. Abran su corazón a nosotros para que podamos tratarnos con toda franqueza y con toda sinceridad. Y luego entonces viene la orden, de una vez. Entonces versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo les suena esa orden? Es una orden. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es imperativo, es algo que no debemos hacer. No
unirnos en yugo desigual. De acuerdo a lo que hemos venido hablando en el contexto, ¿qué sería un yugo desigual? Entonces estamos hablando de una mezcla o una relación inconveniente. Por ejemplo, usted va a hacer una sociedad acerca de su trabajo y vaya a hacer una sociedad con un incrédulo. ¿Será que es ese tipo de mezcla que está prohibiendo Dios acá? Sí, ese es el tipo de mezcla que Él está prohibiendo acá. O sea, usted no se mezcle con el incrédulo, no haga negocios, digamos, ese tipo de sociedades. O sea, no está diciendo que no comercie con ellos, ¿no? Lógicamente usted puede comprar y vender y todo ese tipo de cosas con ellos, pero hacer mezcla, hacer un negocio común, no lo haga. Dice entonces, no se una en yugo desigual. ¿Qué significa unir en yugo desigual? Como el burro y el buey. Es un yugo desigual. Pero aquí dice específicamente, no haga eso con los incrédulos. ¿En qué está pensando Dios cuando hace esa prohibición? Lo que Él está diciendo es que Él no quiere que nosotros suframos consecuencias por tener ese tipo de uniones que terminan por ser inconvenientes, porque nos lastiman o porque lastiman a otros. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Usted tiene una sociedad con un incrédulo y resulta que en esa sociedad tienen una oficina y entonces dice la oficina tiene que estar abierta los 7 días de la semana. ¿Ahí cómo queda usted? Algún domingo le va a tocar no congregarse, que es lo que Dios le ha mandado a hacer, ¿cierto? Porque usted tiene que responder a la sociedad que estableció. ¿Por qué está sufriendo eso? Porque es una relación que no debió haber establecido. Pero más allá de eso está la misma condición espiritual. Y es lo que aquí empieza a mencionar eso. Entonces, el Señor entonces le ordena no unirse en yugo desigual con los incrédulos y digamos la primera cosa que Él utiliza acá es mostrándoles las incompatibilidades. O sea, no es capricho de Dios. O sea, no es que Dios dice no tengan ese tipo de uniones con los incrédulos, sino que les da las razones por las cuales no debemos tener ese tipo, nos da las razones por las cuales no debemos tener ese tipo de uniones. Y es que hay muchas incompatibilidades. Y empieza diciendo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Empieza a mostrar incompatibilidades, cosas que no se pueden relacionar. ¿Cómo relacionamos a luz y tinieblas? ¿Cómo relacionamos justicia e injusticia? Entonces, en la relación que establecemos con otras personas, va a salir esas diferencias, salen a la luz. Tarde o temprano van a salir a la luz y van a plantear un enfrentamiento, van a plantear un conflicto de intereses y usted va a tener que tomar decisiones. Es decir, o usted toma decisiones de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios y se atiene a las consecuencias que tenga en su relación de negocio o el tipo de relación que tenga con la otra persona, o se deja llevar por lo que la otra persona quiere y ofende a Dios y hace cosas que no le agradan a Dios. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de las relaciones inconvenientes y hablamos de un creyente que se casa con un incrédulo, pues lógicamente ahí hay mucha más tela para cortar. Hay muchas más consecuencias. ¿Sí? Recuerdo una historia, no sé hasta qué punto será cierta, creo que es verídica. Resulta que un muchacho empezó a cortejar a una muchacha cristiana. Y todo el tiempo mientras la estaba cortejando, él iba a las reuniones de la iglesia y él le decía, tranquila, mi amor, eso no se preocupe, nosotros podemos estar juntos y eso no importa, la fe no nos va a separar. Y se avanzaron en esa relación a tal punto que el muchacho incluso hasta se hizo bautizar y toda la cosa, y para que la gente en la iglesia no dijera nada, no porque estuviera convencido de su relación espiritual, sino para llenar un requisito. Y después, bueno, se casaron por el rito cristiano y toda la cosa, hicieron la ceremonia. Y cuando termina la ceremonia y salen del templo y están afuera en la calle, el muchacho le dice a la muchacha, mi amor, quiero que mires ahora esta fachada, mires esta puerta, este templo, porque esta es la última vez que la vas a mirar porque tú aquí no vuelves. Ya se había casado con él, ya tenía que obedecerle entonces.
Eso es una ilustración gráfica de cosas que pasan. Entonces, cuando un creyente se casa con un incrédulo, entonces después vienen los hijos, por ejemplo, y entonces el incrédulo quiere que se haga una cosa con los hijos, el creyente quiere otra cosa. Que el domingo dice, queremos ir a la iglesia, no, tenemos que mejor ir al paseo, tenemos que ir a tomar con nuestros amigos, tenemos que ir de parranda, porque el domingo es el día de descanso, entonces el domingo es para parrandear, ¿qué cuento de ir a la iglesia? ¿Y qué pasa con el creyente ahí? ¿Qué condición queda? Poco a poco va a terminar apartándose de Dios, apartándose de la iglesia. ¿Sí? Consecuencias. Y si es la mujer la que se casó, mujer creyente se casó con el incrédulo y entonces el marido le dice no va a culto, ¿qué tiene que hacer ella? Dios le manda que obedezca y el marido le dijo que no fuera a culto, le toca no ir a culto. Ah, no, pero es que a mí me gusta ir a culto, no, pero el marido le dijo que no, toca decirle, hágale caso a su marido porque usted se casó con él. Relaciones inconvenientes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión puede haber del creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? No es compatible. O sea, no somos compatibles, entonces no podemos tener relación con estas personas. Ahora, no estamos diciendo aquí radicalmente no tengan ningún tipo de relación. No, estamos hablando de relaciones en las que implica una unión. ¿Sí? Que implica una unión, llamamos sociedades, llamemos matrimonios, llamemos, ¿qué más? Incluso yo creo que las mismas relaciones deportivas, por ejemplo, podría considerarse como un tipo de unión. Yo formar parte de un equipo, por ejemplo, de microfútbol de inconversos. Sí, es un equipo, ¿cierto? Estoy unido con ellos. Y cuando vamos a jugar microfútbol, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen ellos? ¿Y nosotros qué hacemos ahí? ¿Cómo quedamos? O sea, ¿qué exposición estamos teniendo a esas cosas? Lugares a los que vamos, por ejemplo. Entonces, cuando formamos parte de algún grupo y dicen, tenemos que ir, vamos a una invitación a tal parte, y nos llevan a ese lugar, ¿cómo nos sentimos ahí? Dijo mi suegro, como el burro entre las vacas. Queda uno perdido. ¿Por qué? Porque es una relación que no es conveniente. Entonces, a Dios no le agradan las mezclas y por eso les expresa aquí las razones por las cuales deben apartarse de los incrédulos. Entonces, como miembros de la iglesia, nosotros tenemos que procurar que haya pureza en nuestras relaciones. Entonces, tenemos que evitar cualquier tipo de mezclas que nos acerquen a la idolatría o nos acerquen al sistema del mundo y nos lleven a apartarnos del Señor. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mire, como miembros de la iglesia tenemos que revisar. Hay muchas cosas que, principalmente los muchachos, dicen, pero es que yo no le veo nada de malo. Entonces hay que mirarlo con más detenimiento. Porque puede ser que no le esté viendo nada de malo, pero resulta que Dios dijo que no está bien. Entonces, si Dios dice que no está bien, así usted no le vea nada de malo, está mal. Entonces, si Dios dice que no se mezcle con los incrédulos, así usted le parezca que no tiene nada de malo, no lo haga, porque Dios tiene la razón. Sí, ¿qué comunión tiene Cristo con el demonio? ¿Qué tipo de relación puede existir ahí? Entonces, digo, lo que yo quise trabajar, es que trabajáramos esta mañana, es que no nos vamos a centrar solamente en que la única relación que no se permite es la de un hombre y una mujer unidos por un yugo desigual. No, sino que existen otros tipos de yugos, otro tipo de uniones que tampoco son convenientes, ya sea en el campo de los negocios, en el campo de las amistades, en el campo de los deportes, en cualquier campo en el que usted tenga una asociación con incrédulos, usted se está exponiendo a las mismas circunstancias. Usted es como la muchacha que se fue a la mina, igual. Usted está exponiéndose a contaminarse con las cosas del mundo.
¿sí? Usted a veces dice, no, pero es que yo soy cristiano, yo me puedo ir y meter a la discoteca y eso no hay problema. ¿No hay problema? Es igual que la muchacha esta se metió a la mina, o sea, va a salir de allá, sí, sale, pero ¿cómo sale? Contaminado. Y Dios quiere mantener a su iglesia pura. Dice, para presentarla a una iglesia sin mancha ni arruga, sin contaminación. Es lo que Dios quiere presentar. Y el trabajo que está haciendo con su iglesia es precisamente ese. Por eso nosotros no podemos tratar este tema con liviandad, no podemos ser livianos con este tema. Tenemos que revisar todas nuestras relaciones y todas esas relaciones que están implicando algún tipo de unión y que sea con incrédulos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desecharlas. ¿Y en la vida actual, con referencia al trabajo, ahí qué se puede hacer? Si es unión, por ejemplo, no es conveniente, no se debe tener. Si es unión, si por ejemplo estoy hablando de una sociedad o una cosa como esa. Ya si es por ejemplo, usted va a trabajar para usted lo contrata a un incrédulo, ahí no está, es una relación laboral y ahí no está hablando de un yugo desigual, o sea, no están en juego sus principios. Lógicamente, usted le dicen este trabajo, por ejemplo, usted le dicen, necesitamos para que trabaje de mesero en un bar. Ese tipo de trabajo no le conviene. Entonces, ¿qué debe hacer? No lo debe aceptar. ¿Sí? Por eso, pero tiene que mirar el escenario, porque es que ahí no se está uniendo, digamos, no hay una mezcla, no se está mezclando. Por eso dice el Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. En ese caso hay una relación diferente, no es un yugo, o sea, ahí no están los dos queriendo ir en la misma dirección. ¿Sí me hago entender? O sea, el asunto aquí es cuando yo me uno con otro para apuntarle al mismo propósito. Por ejemplo, eso hablé cuando, por ejemplo, un equipo de microfútbol, por ejemplo, entonces estamos juntos y queremos lo mismo, todos, ganar el partido y ganarle a otro equipo. ¿Sí? Un matrimonio, queremos desarrollar una familia entre los dos. ¿Sí? Una sociedad, queremos avanzar en la misma dirección los dos. Ese es un yugo, estamos juntos, unidos con un propósito. Pero ya otro tipo de relación, como la que usted plantea, ya es un trabajo que yo le hago a otra persona, yo no estoy asociándome con esa persona para apuntar a la misma dirección. No, yo estoy contratando un trabajo que le voy a prestar a esa persona. Ahora, lógicamente yo tengo que discernir si es conveniente para mí como cristiano ese trabajo o no es conveniente. ¿Sí? Entonces, si es un trabajo que no me conviene, pues lógicamente yo no lo debo aceptar. ¿Sí? Lógicamente, o sea, tengo que revisar. Si es un trabajo que me contamina, no lo debo aceptar. O sea, aquí no puedo tener la excusa, no, es que la necesidad tiene cara de perro. Sí, eso es un dicho, ¿no? La necesidad tiene cara de perro y por la plata va a ir al perro y tiene que hacer lo que sea para conseguir el dinero. No, no tiene que hacer lo que sea. Usted tiene que confiar en que Dios es el proveedor y que Dios le va a proveer ese trabajo con el que usted no le ofenda a Él y usted pueda tener el sustento para su familia. Dios le va a dar ese trabajo. ¿Sí? Por eso entonces no se mezcle con los incrédulos, no establezca uniones, yugos en las cuales usted va a terminar enredado y va a terminar apartándose de la voluntad de Dios. Sí, porque es lo que Dios está previniendo acá es que su iglesia no se contamine con las prácticas del mundo y no se deje llevar por el mundo. Es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Entonces, para no caer en ese problema, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos de esos yugos desiguales, no tener esos yugos desiguales, para evitar ofender a Dios. ¿Sí? Más o menos estamos claros ahí, o que nos queda alguna duda ahí. Entonces es muy importante, pero entendamos que no se refiere solamente, entonces lo que decía yo inicialmente, no es solamente en el campo matrimonial, sino a cualquier tipo de uniones, relaciones, sociedades en las que estemos apuntándole al mismo objetivo, porque no tenemos los mismos objetivos. No, el propósito de Dios con nosotros, ¿cuál es? Que nosotros le glorifiquemos. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacerlo como para el Señor. Entonces, el propósito de nosotros es agradar a Dios. Por eso no voy a aceptar nada que me lleve en otra dirección. Así pierda privilegios. Así pierda lo que llaman algunos, pierda bendiciones. No son bendiciones. Si no están de acuerdo con el carácter de Dios y la voluntad de Dios, no es una bendición.
puede ser provecho, puede ser, digamos, algo que me agrada a mí, pero no es de bendición, no es provechoso, no me va a servir porque me aparta de Dios. Y todo lo que me aparta de Dios, entonces, no es bendición, sino maldición. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, para que revisemos, entonces, ¿cuál es el llamado esta mañana? A revisar todas nuestras relaciones y miremos cuáles relaciones nos están contaminando y nos están apartando del camino del Señor, y dejemos de lado esas relaciones, ¿sí? Si tengo un amigo, que mi amigo es que es inconverso, pero es que yo estoy mirando a ver si trabajo para que se convierta al Señor. Sí puede ser, entonces sea amigo de él, pero no esté tan cerca de esa persona, no se una tanto que te empiece a compartir cosas con él y empiece a dejarse contaminar. Entonces, antes de que sea más su amigo, mejor empiece a trabajar el evangelismo con esa persona. ¿Sí? O la muchacha a veces, o el muchacho dice, no, es que yo voy a ver si me lo gano para el Señor. Es que yo me lo gano para el Señor. Primero gáneselo para el Señor y después sí piense en alguna otra cosa. O sea, trabaje por esa persona, ore, preséntele a Cristo, pero no se involucre, no se relacione más allá, que algo que implique contaminación para su vida espiritual y que llegue a ser desagradable para Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestras relaciones. Entonces recordamos frases que nos ayudan a recordar lo que hemos venido hablando. Primero, juntos, pero no revueltos, ¿cierto? El Señor dijo que no nos sacaba del mundo, pero le pidió a su Padre que nos guardara del mal. Muy atentos porque el mal nos quiere absorber. Segunda frase, cuando las palomas empiezan a compartir con los cuervos, su plumaje permanece blanco, pero su corazón empieza a ponerse negro. Entonces no compartamos con los incrédulos, no andemos en su territorio, no proveamos para los deseos de la carne, porque vamos a terminar contaminados y vamos a terminar entonces ofendiendo a Dios. Y tercero, entonces revisemos todas nuestras relaciones y veamos que no estemos en algún yugo desigual que nos esté provocando o nos esté acercando a la idolatría o nos esté alejando del camino de Dios. Porque a veces eso no nos damos cuenta, y nos pasa como la muchacha allá en la mina, ¿cierto? No iba a tocar nada, no tocó nada, ella no tocó nada, solamente entró, pero ¿qué pasó con su vestido? Nosotros estamos aquí, por eso el Señor oró por nosotros, te pido que los guardes del mal, pero Él nos va a guardar del mal, sí, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos de ese tipo de relaciones que nos contaminan. Entonces, apartarnos de todo tipo de relaciones que sean contaminantes para nuestras vidas, porque Dios quiere una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Amén. Que el Señor nos ayude. No está fácil la tarea, pero hay que hacerla. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado esta mañana para estar mirando este tema tan especial para nuestras vidas, de esta instrucción tuya, Señor, de no mezclarnos con los incrédulos. Ayúdanos, Padre, para que podamos mantener esa distancia con ellos, que no nos mezclemos, pero también que podamos influir en sus vidas, que podemos estar todo el tiempo presentando tu testimonio, siendo tus testigos y hablando de tu palabra a todo el mundo, Señor, porque no sabemos a quiénes más quieras traer a tu iglesia. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado en este lugar escuchando esta enseñanza esta mañana, y te pido que nos ayudes, Señor, para que podamos examinarnos cada uno de nosotros, examinar nuestras relaciones y ver aquellas relaciones que nos están contaminando y que las dejemos de lado, que nos apartemos para que no nos dejemos arrastrar por las tinieblas, para que no nos dejemos arrastrar por Satanás, para que no caigamos en el juego que Satanás quiere llevarnos. Padre, muchas gracias por hablar a nuestro corazón y por enseñarnos acerca de este tema tan importante para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Bien, mis queridos hermanos, tomamos